favor de Dios, que todos estén bien. Vamos a un poquito algo, o sea, breve. El domingo sí creo que me pasé de tiempo, pero bueno, hoy no voy a tardar tanto. Vamos a pedir a Dios que nos salve. Padre, te pedimos tu gracia, tu favor para este tiempo, del cual vamos a entrar en tu palabra, y tu gracia te pido para hablar y gracia para que va a escuchar. Y aquel que pueda ver este video, si no también tenga el interés, como se vio el domingo, de aprender, de conocerte, comprender, de mejorar, de madurar en la vida cristiana. Así que te pedimos de tu gracia para ese tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, todos los seres humanos tenemos rasgos característicos de los padres, algunos de los abuelos, algunos, pues llegamos a decir esa frase: lo que usted le ha dicho, yo le he dicho, se parece a su papá, se parece a su mamá, o aquellos que dicen, este muchacho abuelió, sea por el tono de piel, sea por la estatura, sea por el color de ojos, o sea por el carácter, pero todos tenemos rasgos en nuestro ADN de nuestros antepasados, de nuestros progenitores. Y entonces podemos ver que todos somos guapos, algunos más guapos que otros, pero todos somos guapos. Y creo que pues Dios es así, ¿no? Es hermoso nuestro Dios, ¿verdad? Porque nos hace hermosos y nos hace atractivos, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo en la tierra, usted lo puede leer en Juan 3 después, llega un hombre llamado Nicodemo que reconoce que si no fuera Dios, o sea, dice, Juan dice, todo eso que tú haces es porque Dios está contigo. Y Jesús le hace una declaración. Él no le contesta una pregunta, porque Nicodemo ni siquiera le pregunta nada. Pero Jesús hace una declaración que es vital. Dice, ¿te es necesario nacer o es necesario nacer de nuevo? Para toda persona que recibe a Jesús en el corazón como Señor y Salvador, no solamente pasa de muerte a vida, sino que ahora tiene y tenemos y debemos manifestar cómo es nuestro Padre. Debemos mostrar esos rasgos, estas características distintivas o rasgos distintivos de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a Efesios capítulo número 4. Voy a leer del 25 al 32 de Efesios 4. A ver qué rasgo distintivo debo de manifestar de mi Padre. Efesios 4, del 25 al 32. Cuando tenga me dice amén. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no consistéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Podemos sacar mucho de aquí, de rasgos distintivos que debemos manifestar hacia los demás, de como en nuestro Padre. Pero en el versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cuál sería el rasgo distintivo que debemos manifestar nosotros ahora como hijos de Dios? Y el versículo 32 dice, misericordiosos. Podemos decir benignos, que ser bondadosos. Deberíamos ser gente que perdona, ¿verdad? Como Él también nos perdona a nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto, si Dios no nos perdonó, nosotros debemos de perdonar, pero debemos manifestar lo que
dice en el versículo 32, misericordia. La misericordia en el diccionario significa o se define como virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Lo opuesto a la misericordia es crueldad, inclemencia, impiedad, inhumanidad, inmisericordia, insensibilidad, dureza y también es inflexibilidad. La expresión sin misericordia significa sin compasión, sin piedad, cruelmente, brutalmente o violentamente. Ahora, la Biblia, la palabra misericordia aparece 245 veces. Y en el diccionario bíblico, la definición del original, tanto en el hebreo como en el griego, trae la misma, la gran mayoría de definiciones, que es consolar, es clemencia, es bondad, favor, entre otras definiciones. O sea, tener favor hacia otras personas. Y la primera vez que se encuentra la palabra misericordia en la Biblia está en Génesis 19. Vamos a Génesis 19 de forma rápida. Génesis 19. Siempre en el libro de Génesis vamos a encontrar lo primero que Dios hace en la humanidad. Entonces, Génesis 19, versículo 16, dice: y deteniéndose él, está hablando de Lot, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La última vez en la Biblia que aparece o se menciona la palabra misericordia es en Judas, versículo 23. Si quiere, acompáñenme. No me pierda Génesis porque vamos a estar un ratito ahí en Génesis. Vaya al libro a la epístola de Judas, versículo solamente el 23, dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, que tengamos clemencia, que tengamos bondad hacia aquellos que, bueno, como en el caso que vamos a ver, Dios tuvo misericordia de Lot. Y regresando a Génesis 19, porque vamos a ver algunos ejemplos de misericordia, si lo leemos todo, vamos a dar mucho tiempo, así que usted ya sabe, ya conoce la escritura, ya sabe que Dios había visto la maldad de Sodoma y Gomorra, que Lot ciertamente un poco antes, él decide separarse de Abraham, y él ve voy a poner ese ejemplo, él ve hacia mi derecha, y dice, ese campo, esa tierra está muy bien, está muy buena para criar, para edificar una vida ahí, planear y todo eso, y él decide irse hacia aquel rumbo, cerca de donde estaba Sodoma y Gomorra. La maldad de Sodoma y Gomorra ya había crecido tanto que Dios decide mandar un juicio. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. La maldad provoca que Dios tenga que actuar de forma sobrenatural, pero en medio de una generación perversa, Dios muestra misericordia, como la tuvo con Lot. Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Estoy planeando destruir Sodoma y Gomorra porque de verdad son unos bárbaros. Pero Abraham se acuerda que ahí está su familiar. Y entonces Abraham empieza a interceder, empieza a mostrar o a pedir clemencia. Oye, Señor, pero si hubiera 50, pues no los destruyo. Oye, pero si hubiera 40, no los destruyo. Oye, si hubiera, llegando hasta cierto número, dice, bueno, pues no hay de otro. No hay. Pero podemos ver que Abraham muestra clemencia por su familia. Y Dios tuvo misericordia de Lot, teniendo toda la maldad alrededor de él. Dice la Biblia que Lot era un hombre que, a pesar que estaba en medio, no se había contaminado. Eso dice, hay que Santiago, que dice que no, él era un hombre que intercedía, pero pues estaba ahí. Iba a caer juicio. Es como digamos que aquí en la colonia,
que yo decía destruir la aldea por el pecado, por la maldad, pero que se levanten con nosotros y pedirle, oye, es que ahí está pues, mi hermana Vicky, es que está la hermana Galdi, oye, si encuentras, pues no lo hago. Entonces empieza Dios a mostrar su carácter hacia Abraham, y Abraham refleja el carácter de Cristo pidiendo misericordia, porque ahí estaba su familiar. Regresando a Génesis 19, usted puede leer la historia después para no tardarnos tanto, pero en Génesis 19, versículo 12 dice, está hablando de los hombres que llegaron a salvar a Lot. Bueno, que llevaban el juicio, pero también tenían la comisión de salvar a Lot. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de ese lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Así tantito. ¿No ha escuchado gente que se burla del evangelio? Dios ha sido paciente todavía con ellos. Sigue mostrando misericordia. Y aquí podemos ver algo. Y lo quiero tomar un poquito como lo que nos enseñó la hermana Galdi, cuando habló del Salmo 127, versículo 1. Si no es Jehová que edifica la casa, hermano, trabajamos la edifican. Y hablaba y nos enseñaba que puede ser mi familia, puede ser yo, mi familia o la congregación. Voy a llevarlo a la familia. Nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio a la familia por misericordia a sus almas. Es cierto que algunos son bien cabeza dura, ¿verdad? Algunos se van a burlar como esto, como los yernos. Ay, yernito, ay, solito. No sé qué fumó, pero le hace daño ir al templo. Mi esposa me decía que tiene un tío que un día le dijo, oye, los que en la Biblia se vuelven locos. Y dije, sí, cierto, nos volvemos locos, ¿verdad? Por la gracia nos volvemos locos. Y para la gloria de Dios nos volvemos locos. Porque hoy en este tiempo tan tecnológico, que alguien hable de que viene un juicio, el juicio de Dios, pues es de locura. Pero ciertamente, así como pasó con Sodoma, que hubo un aviso, mucha gente se va a burlar, pero hay que seguir predicando el evangelio. Y dice aquí que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y él deteniéndose él, no nos ha pasado a nosotros, que ya estando con la advertencia, con la palabra de Dios, a veces nos detenemos para... voy a ver qué voy a hacer en ese día. Voy a planear mi futuro. Pensamos en esto. Pensamos solamente en que nuestra vida es esto. Esto no es nuestra vida, esto es un paso solamente para llegar a la eternidad. Lot se detiene, pero voy a ponerse en esto. Pero los ángeles o los varones que fueron enviados, conforme a la misericordia de Dios, lo toman y lo sacan. Dios a ti y a mí nos sacó de la inmundicia, del pecado, la muerte eterna, por misericordia. Porque si fuera por nuestra linda cara, pues Pi tampoco es quizás, pero uno si sería salvo, no sé usted qué hubiera sido en su vida. Es por su misericordia que somos salvos. Pues dice Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, que tengamos su favor, su bondad que ha tenido para con nosotros. Ahora, aquí, usted lo puede leer después, que Lot sí sale, sí se apresura, sí llega a donde él quiso llegar, porque Dios le mostró misericordia. Así que ese es el primer pasaje que vamos a meditar ahorita. Vamos a 2 de Samuel. Y ciertamente hace unos domingos, hermano Ricardo nos enseñaba algo también sobre estos pasajes. 2 de Samuel, capítulo número 12. En el contexto, usted lo puede leer, capítulo número 11 de 2 de Samuel, cuando David, en vez de salir a la guerra con sus soldados, se queda en casa, ve a una mujer que era casada,
que se estaba bañando y él la desea, él la toma a la fuerza, él se acuesta con ella a la fuerza. Y no solamente esto, al saber que estaba embarazada, pues David se le ocurre una idea media loca, decide enviar a su esposo al frente de batalla para que muriera. ¿Por qué? Porque David sabía lo que había pasado. Muchas veces, usted y yo hemos pensado, hemos hablado y hemos actuado de forma pecaminosa. Antes de Cristo, el pecado nos separaba de Dios. Llegamos al Evangelio y Cristo nos perdonó todos nuestros pecados y nos va a seguir perdonando, porque en él no hay sombra de variación. No hay licencia para decir, híjole, con este calor, una solecito, para se ver la victoria, ¿verdad? No es licencia. Es el libertinaje que Gálatas expresa. Cuando usted lee la carta de Gálatas, está dos posturas. La legalista que llegaron a vivir los de Gálatas. No, pues es que hay que circuncidarse, como la ley decía, pero Cristo ya había pasado eso. Y estaba el otro extremo, en la misma carta de Gálatas, pero no tomes la gracia de Dios como libertinaje para hacer lo que bien te place. Y en este tiempo están los dos puntos extremos. Tenemos que ser cristocéntricos. Dios abolió la ley, pero la ley sigue manteniéndonos, llevándonos, caminando hacia Cristo. Y en la libertad que tenemos en Cristo, no podemos romper la ley. Uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos que están en Éxodo es, no cometerás adulterio. Y David sabía que había cometido no solamente adulterio, había maquinado un plan para cometer un homicidio. Y lo que a Dios lo más le dolió, yo veo el pasaje, que Dios, ¿cómo pudiste, verdad? ¿Quién puede comprender? Te dice, me parece que es la misma carta de los Romanos, ¿quién puede entender la mente de Cristo? O sea, David merecía la muerte, la ley lo decía. La mujer que fue violentada, porque fue una violencia hacia ella, también debía, según la ley en Levítico 20:10, tenían que morir ambos. Pero Dios muestra misericordia para con David. Vamos a leer. Versículo 1 de 2 de Samuel 12. Jehová envió a Natán era un profeta, a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te liberé de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso no fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.
porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bueno, después puede buscar y lo que pasa después. Se cree y se enseña que cuando David escucha las palabras y él está intercediendo a favor del hijo, Dios había determinado que el niño iba a morir. ¿Era culpable el niño? No, no era culpable, pero Dios siempre, nuestro pecado, aunque Dios lo perdone, va a traer consecuencias, van a quedar consecuencias. Si en un matrimonio hay un adulterio y hay por situación un divorcio, aunque Dios perdona, hay una consecuencia. Pensemos en nuestra salud. Pues el sábado pasado y este sábado, pues me dicen, trae la persona hasta por los cielos. Pues bájale. Yo sé que tengo que cuidarme. Yo sé que usted tiene que cuidarse. Pero a veces pecamos de religiosos o de espiritifláuticos. Y yo creo que Dios tiene poder para sanar, pero siempre va a quedar una consecuencia. Y ahí la importancia que no pequemos, que no caigamos en prácticas de pecado. Una vez me acuerdo que en el seminario hice una pregunta, oiga, al maestro, ¿qué pasa o cuál sería la situación de una persona que tiene una enfermedad por vía de transmisión sexual y está, pues, ¿qué puede decir? Vamos a la palabra condenado a morir? ¿Dios lo puede salvar? Y la respuesta fue sí. Sí lo puede salvar y si Él quiere, lo puede sanar. Porque a veces, pero es que acepta a Jesús y Dios te va a sanar. ¿Y si no sana? Dios vino a salvar lo que se había perdido. La sanidad es un regalo que tenemos de parte de Dios. Por eso bien que decía mi esposa, pues que tiene salud, porque enfermos, luego no salimos a trabajar, ¿verdad? Nosotros porque hace mucho calor, ay, la calor. Y luego hace mucho frío, ay, que el frío. Pero tenemos fuerza, tenemos salud, podemos decir que estamos bien. El pecado trae consecuencias. Preguntémosle a Adán y a Eva. ¿Había una instrucción de parte de Dios? Sí. ¿Obedecieron el mensaje de Dios? No. ¿Y cuál es la consecuencia? Que tuvo que venir Jesús a dar su vida para perdonar el pecado de toda la humanidad. Gracias a Dios porque Él vino. No estoy diciendo que fue malo. Pero hoy nosotros no vamos, solamente vamos a disfrutar la eternidad, vamos a disfrutar de aquel Edén cuando estemos allá en el paraíso. Mientras hay que salir todos los días a trabajar. ¿Verdad? Pero con ánimo, ¿verdad? Recordemos algo. Dios es misericordioso. Nosotros vivíamos en pecado, practicábamos el pecado, estábamos condenados por el pecado de agua de fuego, pero Él es clemente y misericordioso. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y Él nos sacó de lo vil y de lo menospreciado y nos cambió nuestras ropas de inmundicia por ropas blancas. Él no condenó nuestro pecado, al contrario, Él nos ha regalado la vida eterna en Él. David, si hubo consecuencias, usted lo puede leer después, todo lo que Dios habló de cómo iba a ser a partir de este pecado. Ya no fue David el mismo, ya no fue el mismo hombre. Y aunque la Biblia dice que es conforme al corazón de Dios, es porque David sí reconoció su pecado, sí se arrepintió, pero hubo consecuencias. Todo lo que está descrito sucedió en su propia familia. Entonces Dios, ¿por qué no me ayudó Dios a esta situación? Es que el pecado trae consecuencias. Pero Dios sí nos ayuda a mejorar nuestra vida. Y estamos hablando que tenemos que reflejar como es nuestro Padre. Conforme a la misericordia de Dios, Dios ayudó a Lot.
conforme a la misericordia de Dios, Dios perdonó a David. Y conforme a su misericordia, nosotros debemos actuar como Él, nuestro Padre, ha actuado. Vamos a Lucas capítulo número 10. Vamos a leer Lucas 10, del 25 hasta el 37. Aquí Jesús nos enseña cómo debemos ser nosotros. Lucas 10, 25 al 37 dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Noten la segunda parte, a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué fue movido? Como es nuestro Padre. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dile que tienes atrás o adelante de ti, esa fue para ti. Muy bien. Aquí es donde centro mi mensaje. Es como debemos actuar. Si algo debe caracterizar mucho al cristiano es ser misericordiosos, haciendo a un lado la crítica, la señalación del pecado del hermano, aunque debemos exhortar, pero no debemos ser juiciosos y no caer en religiosidad. ¿Por qué lo digo? Estuve leyendo algunos comentarios y uno me llamó mucho la atención, que la historia del buen samaritano tiene 2 enseñanzas. La primera es cómo debemos actuar, pero la segunda, la primera es que el buen samaritano es Cristo. Porque él viene siendo, de hecho en Juan 8 lo llaman samaritano. ¿Se ve aquí que tú no eres samaritano y te eres demonio? ¿Lo estabas acusando de eso? Y Jesús ciertamente nace del linaje de David, nace proféticamente con el plan de Dios, pero cuando vemos cómo actúa el pueblo está representado en 2 personas, el sacerdote y el levita. El sacerdote viene del pueblo de Dios, tenía que guardar la ley, tenía que cumplir la ley, y entre la ley estaba el amar al prójimo. El levita era aquel que tenía encargado las funciones del tabernáculo, donde el pueblo era el pueblo de Leví, y donde nace Aarón, el primer sumo sacerdote, y tenía la labor de atender lo que era el tabernáculo. Todos ellos tenían esa labor. Vamos a traerlo a nuestros días. Pasa el sacerdote, ve el herido, ve a aquel que está fallando y no le hace caso alguno.
Pasa el hermano, pasa un servidor de la iglesia, ve cómo está la condición de aquel hermano y no hace nada. No sé, se me olvidó bajar esa imagen, pero hay una imagen que explica mucho. Es una persona en una montaña sujetándose porque se cayó y está agarrado de una pequeña ramita. Y en la parte de arriba está otra persona, un cristiano, un sacerdote, un levita, un pastor, un líder de cualquier servicio, un hermano de la iglesia, y él lo está viendo para abajo. Y le dice, ora, hermano. ¿Usted cree que esa persona que estaba abajo lo que estaba era orar? Lo mismo en otra imagen muy similar. Está una persona que está ahogándose, no sabe nadar, y está el otro parado, hermano, ora. ¿Quién estaba el que estaba ahogándose? ¿Quién le iba a salvar? Aquel aviéntale un lazo, ¿no? Por lo menos, aviéntale un salvavidas, échate tú. No todos queremos a veces solucionarlo con oración, y no digo que no hay que orar, pero a veces hay que actuar. Jesús oraba y cuando descendía, hacía milagros al pueblo. Ay, voy a orar por mi hermano. Ay, a ver, se cambia, ¿por qué no le animas a buscar más al Señor? Ay, es que voy a meterme en ayuno y en oración para que mejore la economía de mi hermana. ¿Y por qué no juntas una pequeña despensa? Ay, voy a hacer eso y es bueno orar. Sí, entonces aquí estamos orando y hemos visto cómo Dios ha respondido la oración. Este muchacho Misael, que familiar de nuestro hermano Fidel, ya salió del hospital, gracias al Señor. Oramos, no lo que él hizo es Dios, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos ha respondido la oración? Pero también es la acción que debemos tener nosotros, porque este hombre samaritano no solamente lo vio, dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido. O sea, pasa el sacerdote y lo ve y voy a orar por ti, hermano. Viene el otro, el levita, cantándole al Señor, alabando al Señor, lo ve. Voy a cantar un canto para ti, hermano. Pero pasa el samaritano, lo ve. Fue movido. ¿Qué se refiere con que fue movido? Se acercó a él. Lo vio golpeado, lo vio ya sin su economía. Porque ciertamente esta historia, muchos comentaristas dicen, es un relato verídico. Entre Jerusalén y Jericó, el camino por donde tenían que pasar realmente era muy peligroso. Había muchos ladrones, había muchas personas violentas y era muy normal vaya la expresión normal, que pasaban estas cosas. Por eso el intérprete de la ley, yo creo que le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque él sabía todo lo que pasaba en ese lugar. Y Jesús usa esta historia, no es una parábola, usa posiblemente un hecho verídico para dejar en claro lo que tenemos que ser nosotros ahora. Tenemos un Padre que es misericordioso con nosotros, ¿verdad? Que es bueno con nosotros, ¿verdad? Que es bien Padre, nuestro Padre con nosotros, ¿verdad? Que es bien lindo, hermoso. ¿Y qué espera la gente allá afuera? La gente allá afuera espera que tú y yo demos a conocer cómo es nuestro Padre. No solamente tiempo, diría el hermano Roberto, más tiempo. No solamente decir, voy al templo y que me vea, no sé, el borrachito, el drogadito, la mujer que tiene un problema familiar, o el joven que está necesitado de, no sé, de unos zapatos, de unos tenis, voy a orar por ti, para que Dios te traiga unos zapatos. Y tú tienes en tu caja de zapatos, estaba viendo que hay un mueble, una zapatera,
que se arma bien bonito, está bien padre, y meten cantidad de zapatos. Y, joder, le voy a dar unos a mi esposa, porque ya no sé dónde meter tantos zapatos. Y yo tenemos tantos pares de zapatos que no nos ponemos, que no usamos. Le pedimos a Dios, ay, que yo quiero unos zapatos, algo chiquitos, lo que sea, ¿sí? Y ya tienes 4 pares ahí, y ves a la pobre mujer, ves al pobre hombre ahí, ves al muchacho ahí, que no tiene zapatos. Ay, voy a orar porque tienes ahí los zapatos. Pues quítatelos hoy. Bueno, ahorita no, porque cuando vas a dormir. Debemos entender que la misericordia es un acto divino. Dios nos la ha puesto en nosotros porque somos de Él, representamos a Cristo. Los 2 primeros hombres, aunque en su historia como pueblo habían visto muchas misericordias de Dios, el sacerdote y el levita se les olvidó. No, pues yo soy sacerdote. Voy a tener nuestros tiempos. Yo soy pastor. Yo soy de la alabanza. No, pues yo soy de grupo de jóvenes, de mujeres, no sé, de lo que usted quiere hacer. No, pues yo ya. Se te olvida la misericordia que Dios ha tenido para contigo. Y discúlpeme lo que voy a decir. Nosotros somos más ricos que mucha gente que no tiene ahorita un techo. O sea, con todo respeto. Pues me tocó vivir acá en Paraíso. ¿Es Paraíso, hermana? Acá donde vive usted. Palma. Me tocó vivir acá en Palma. Pero tiene un techo propio. Muy bacano. En la aldea, muy bien, pero viene de trabajar, mucha gente no tiene trabajo. Digo, no, pues que estoy aquí de los Reyes, sí, pero a ver tu celular, no, pues de 45,000 pesos. Ah, chiquito, chiquito. A ver, cuéntame esa. ¿Cómo me acuerdo de aquella película de la lista de Children? Al final, este hombre que Children, que rescata a muchos, pero se da cuenta que trae un distintivo de oro, pude haber salvado uno. Un anillo de oro se pudo haber salvado una familia. El auto se lo pudo haber vendido y pudo haber salvado a otro. Tenemos que aprender que lo que Dios nos ha dado es para bendecir, mostrar misericordia, para mostrar favor, bondad hacia otros. Dios nos ha dado mucho para nosotros, pero también nos ha dado para poder mostrar quién es nuestro Padre. Vamos a terminar en Miqueas, capítulo número 6. Miqueas capítulo 6. Versículo número 8. Vamos a ver desde el 6 hasta el 8. Miqueas 6, del versículo 6 al versículo 8, no sé si ya traiga un título, la mía dice, lo que pide Jehová. ¿Qué es lo que pide nuestro Padre? Inicia haciendo una pregunta que nosotros a veces nos hacemos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y Dios contesta de esta forma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová ¿de quién? O sea, esa fue para mí. Ay, no, ¿por qué no vino Silvia? Ay, Silvia, esto era para Silvia. Ay, tiene que escuchar eso. Ay, ¿por qué no? Ay.
¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El sacerdote y el levita seguramente iban a un servicio como era la ley, como enseñaba la ley. Vamos al servicio, vamos a alabar al Señor. Y ven a uno ahí tirado, no puedo porque voy a la casa del Señor. Y digamos que ya vienen de regreso. Uy, que es algo tan santo, pero súper santo, que no me puedo acercar a ti. No sea que me contamine. No sea que se me vaya a meter lo que tienes. ¿Qué pide Jehová de nosotros? ¿Qué pide nuestro Padre de nosotros? Hacer justicia, ser justos, honestos. Amar misericordia es amar como Él ama. Y hacer lo que Él vino a hacer. Mostrarnos al Padre. Jesús vino a eso, a mostrarnos al Padre. Y en esta sociedad tan materialista, tan egocéntrica, están esperando que la iglesia muestre a Cristo. Y que también la iglesia muestre cómo se comporta la iglesia entre nosotros. Hay veces que hay que exhortar, sí. Fíjate que Jesús no solapa el pecado. Jesús le dijo a la mujer que se encontró en pleno acto de adulterio, al final, vete y no peques más. Al reino, tu vida debe de cambiar. Y es algo que tenemos que hacer. No es que, no se lo digas porque, no, la hermana Gandhi, ¿cómo crees? No se lo digas porque, pues la hermana, no. Uy, no le va a decir a Leonardo porque, no, pobre, no. Hay que, una cosa es hablar la verdad, con amor, mostrando misericordia, porque qué triste es. Está el joven sentado en la banca, sabemos que está en pecado, sabemos que hay que animarlo, sabemos y no hacemos nada. Entre nosotros debemos mostrar también misericordia, compasión, amor y bondad para los que somos de la familia de la fe. Con aquellos hay que tener misericordia, pero hay que decir cuál es la neta del planeta. Y si no quieren, ya Dios se encargará. Aquí adentro debemos decir lo que es verdad, con amor, pero también respaldados por la autoridad de Cristo. Y si no quieren, bueno, estaba escuchando una enseñanza que tomo los martes. No. Dije, si yo hago esto, creo que me van a pelear a mí y a mi familia, pero pues ni modo, o sea, no es necesario. Ay, fuerte la enseñanza, dura la enseñanza, es que gustan, pero es por misericordia, es por amor a la gente. Así que mi pregunta para nosotros sería, ¿nos estamos pareciendo al Padre? Lo que hemos aprendido del Padre, ¿lo estamos poniendo en práctica? ¿O somos pero muy religiosos, tan religiosos que no podemos ir a orar por un enfermo? No sea que se me pegue. O ir a orar por una persona que esté pasando por una necesidad y llevarle algo para que tenga por lo menos un abrigo. ¿Cuándo termino? Hace años, en Genesaret, de donde venimos. Terminamos un martes de oración, me acuerdo que era martes de oración, época de lluvia. Y pues, ¿qué pasa cuando va la época de lluvia? ¿Qué es lo que más ocupas? Una chamarra. Me compré una chamarra impermeable, esas que no le entraba nada de agua. Esas buenas, me costó una buena feria. Pero pues, terminamos la reunión de oración bien, la presencia de Dios, nos despedimos, estaba viendo el aguacero, pero yo salí del templo, me fui, ¿cuál? No, iba con la presencia del Señor. Oh, ven, aleluya, Señor es bueno. Hablando en lenguas, y ¿qué me dice el Espíritu Santo? Voltea a tu derecha. Sí, Señor, y del otro lado del camellón, un indigente, sentado en cuclillas. Y lo vi,
El Señor es bueno, grande eres tú. Dale tu chamarra. Yo te alabo, Señor, con mi corazón. Y dale tu chamarra. Mi chamarra, la nuevecita, o voy a mi casa y saco el trapo viejo que tengo. A veces la gente, y sí es bueno decirle a la gente, Dios te ama, quiere cambiar tu vida. A veces la gente necesita otra cosa para conocer a Cristo. Pues me pasé, porque me tenía que pasar la avenida. Lo vi, temblando del frío, mojado. Me quito la chamarra. Toma, brother. Dios te bendiga. Patrón, gracias, patrón. Llevo 10 noches, no puedo dormir porque no tengo que... Eso es mostrar misericordia. No me preguntes qué pasó con ese hombre. No me preguntes si aceptó el evangelio. No me preguntes. Es bueno predicar y es necesario. Pero a veces hay que mostrar más amor, dando con lo que Dios nos ha bendecido a nosotros. Tenemos demasiadas cosas a veces en nuestro ropero que no ocupamos, que ya no nos queda y que le puede servir a otra persona. Tenemos a veces un poco más de despensa que otros que conocemos y que no tienen nada. Y bien podemos mostrar un poco más de misericordia. Y en ese proyecto, en ese plan, en ese decir, te voy a bendecir con esto, quiero hablarte del evangelio. Y se cierra el círculo. No es ganarnos a la gente por medio de una despensa, no se trata de eso. Se trata de que reconozcan que necesitan a Cristo como Señor y Salvador. Que necesitan el perdón de Dios, que Él es bueno y que es amplio en perdonar multitud de pecados. Pero también espera que lo mostremos nosotros con buenas acciones hacia los demás. Vamos a orar. No sé, tú estés pareciéndote a tu Padre. Yo sé que no somos perfectos. Necesitamos que Dios siga trabajando mucho en nosotros. Mostrar o ser o no mostrar misericordia quiere decir que somos crueles, que somos inhumanos, insensibles, que somos duros y solamente Dios puede transformar nuestras vidas para poder llevar la vida de Cristo a otros. Ayúdanos, oh Padre Santo. Tú eres bueno y misericordioso, Señor. Señor, perdónanos por ser tan duros a veces o egoístas, pensando que todo lo merecemos nosotros cuando ni la misma vida nos merecemos porque tú la has dado. Señor, tener compasión por los que están enfermos, ciertamente orar, pero poderles ayudar con lo que podamos, cuando podamos, Señor, también. No llevarnos una carga, sino tener el corazón dispuesto a bendecir a otros. Apoyarlos cuando podamos, Señor. Interceder por otros. No sé cómo los hombres que pasaron cerca de aquel herido, que lo vieron, pero no hicieron nada. Al contrario, ayúdanos, Señor. Quítanos de nosotros el egoísmo, el materialismo. Quebranta el corazón. Que no veamos que nosotros mismos estamos cuando nos has dado mucho. Que de la abundancia de lo que recibimos de ti podamos dar a otros, Señor. Algún consejo, alguna palabra, algo en lo material. Señor, lo que yo expresé al final no es para mi gloria, es porque tú me mostraste que tengo que ser misericordioso en aquella ocasión. Y si no lo he dejado de hacer, te pido me ayudes a cambiar y ser otra vez misericordioso como al principio lo fue. La gloria es tuya, Señor. Yo no me llevo nada. Ayúdanos, oh Espíritu Santo, a reflejar a Cristo en todo lugar, para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.